Familia Getsemaní, buenos días. Es un placer poder estar conectados otra vez con ustedes. Seguimos reuniéndonos de esta manera virtual. Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie Amén, orar a un Dios que es bueno. Vamos a ver si ustedes recuerdan la oración que estamos aprendiendo durante esta serie. Dice: Padre, tú eres bueno, necesito ayuda, ellos necesitan ayuda. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a empezar a analizar cada una de las frases que componen esta sencilla oración. La primera es Padre. Cuando uno como papá tiene a sus hijas, en el caso de nosotros 2 hijas, la palabra Padre no es una palabra muy común en la relación que tenemos con ellas, porque la palabra con la cual ellas se dirigen a nosotros generalmente es papi o pa o papito, una palabra más tierna. Eso es como música para los oídos de un padre. Habla de una relación que solo puede existir entre mis hijas y yo. Habla de confianza, habla de seguridad, es decir, habla de amor. Recuerdo mucho que cuando la recogía en el colegio, iba por ellas al colegio, el momento de encontrarnos después de que ellas salían de todo un día de estar estudiando, era ver su sonrisa y su abrazo y su grito papi o su saludo, y uno veía cómo todos los padres que iban a recoger a sus hijos y a sus hijas, se creaba un ambiente de mucho amor, de mucho papito, de mucho papi, de mucho abrazo. Todo se llenaba de eso. Lo que nunca escuché yo, lo que nunca ocurrió, fue escuchar a un niño o a una niña decir algo como: respetadísimo progenitor, es muy cortés de su parte que se haya dignado a conducir su vehículo hasta mi claustro educativo para proveerme transporte para mi lugar de habitación. Por favor, comprenda que estoy altamente agradecido por su benevolencia y también exalto su atento y espléndido cuidado, así como su diligente provisión para los demás miembros de nuestro conglomerado familiar. Bueno, si una de mis hijas me hubiera saludado así, yo hubiera salido con ella disparado para urgencias en el hospital, porque el golpe hubiera sido muy grande. Seguramente nadie ha recibido un saludo de un hijo o una hija de esa manera. La oración que nos enseña Jesús, la forma de orar como nos enseña Jesús, siempre comienza con un papi, con un papito, sincero, tierno, lleno de confianza. Eso porque Jesús nos enseña que acercarnos a Dios debe ser igual a como un niño se acerca a su papito, con confianza, con amor, con ternura. Jesús lo enseñó cuando en Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Recuerdan esa oración? La más famosa oración cristiana: Padre nuestro que estás en el cielo. Sin embargo, no podemos tener una comprensión clara de lo que significa esa frase inicial de esta oración si no comprendemos qué significa la palabra Padre en los labios y en la expresión de Jesús. Jesús utilizó la palabra Abba. Abba es la palabra más tierna en el idioma arameo para referirse un niño a su padre. No significa realmente padre, significa algo más íntimo, más familiar, más coloquial. Significa papi o papito. Si hay una cosa que tenemos nosotros que aprender, es que la oración es una expresión de una relación muy íntima, muy estrecha, muy amorosa entre Dios y nosotros, de mucha confianza. Nosotros generalmente le tenemos mucho miedo a orar mal, ¿verdad? Muchas personas hoy en día dicen: es que yo no sé orar. Cuando yo escucho las razones que dan por qué creen que no saben orar, realmente lo que escucho es que le tienen miedo
a orar mal, a creer que pueden orar mal. Y están pensando en cosas como estaré usando el lenguaje adecuado, estaré usando las palabras correctas y cómo debo orar, en qué posición debo arrodillarme, debo estar de pies, debo levantar mis manos, debo cerrar los ojos, debo inclinar mi cabeza o debo ir a algún lugar especial para tener una conexión más cercana con Dios. ¿Y qué tal si ofendo a Dios con lo que le estoy pidiendo o con las palabras que estoy usando? ¿Cuál sería la respuesta que Jesús le da a una persona que tiene esa clase de preocupaciones? La respuesta la encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 3. Mateo capítulo 18, versículo 3, para aquellas personas que se sienten que de pronto pueden estar orando mal o que tienen miedo a orar mal. Jesús dice en Mateo 18, 3, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La respuesta que da Jesús es que debemos volvernos como niños, incluido en nuestra oración, es decir, en toda nuestra relación con Dios. ¿Cómo es un niño? Un niño es despreocupado, descomplicado, confiado, emocionado y siempre a la expectativa de recibir algo de parte de su Padre. Por eso no podemos orar mal. No hay una forma equivocada de orar. Desde que se haga con sinceridad, desde el corazón, nunca correremos el peligro de orar mal. Llamar a Dios papito, mucha gente se preguntará, ¿y a quién se le ocurre llamar a Dios papito? ¿A quién se le ocurre? Pues se le ocurrió a Jesús. Nosotros hemos aprendido a acercarnos a Dios con palabras resonantes, pomposas, llenas de mucha solemnidad. Amantísimo Padre, omnipotente Señor, Dios todopoderoso. Y son palabras que expresan una realidad y realidades de Dios, pero no muestran la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, una relación padre e hijo. Dios prefiere un saludo más familiar. Dios, tú eres mi papito y yo soy tu hijo. Jesús nos enseña de nuevo, y esto es lo más importante de la enseñanza de hoy. Jesús nos enseña a acercarnos a Dios como un niño se acerca a su papá, a su papito, con confianza, con seguridad, con amor, con ternura. En otra parte, Jesús da esta enseñanza, Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Miren, Jesús fue muy claro y lo percibió muy bien. A los líderes religiosos y en general a la gente religiosa les fascinaba, y les fascina todavía, hacer alarde de sus oraciones, convertir sus oraciones, es decir, su expresión religiosa, en un espectáculo. En cambio a Jesús no le fascinaba, sino que le fastidiaba ese espectáculo. Por eso Él dice que no debemos ser como ellos, como los hipócritas. Y luego en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esto era tan distinto a lo que la gente de su época y de su cultura estaban acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la relación con Dios era una relación muy complicada y era una relación que había que temer. Nadie quería tener una relación tan cercana con Dios, porque era claro en la Biblia que quien veía a Dios se moría. Por eso el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año al lugar santísimo a tener ese encuentro personal con Dios en ese lugar, el lugar santísimo, detrás del velo del templo, y el pueblo no podía entrar en ese lugar, pero
podían estar en su cuarto y cerrar la puerta, dice Jesús. Es probable que en ese tiempo, en una casa típica judía, el único cuarto de la casa que podía tener puerta y que podía cerrarse con llave era el lugar donde se almacenaban las herramientas y todo lo que se usaba para el trabajo y el cultivo del arado. Es decir, una bodega. Dios no tenía problemas y Dios no tiene problemas con encontrarse con la gente en un lugar así. Es decir, a Dios, y escúchelo bien, a Dios le importa poco la solemnidad y le importa mucho la accesibilidad. A Dios le importa poco la solemnidad y mucho la accesibilidad. Miren, orar en el Vaticano o en el Muro de las Lamentaciones puede ser una experiencia muy significativa, muy esplendorosa para algunos. Pero las oraciones en su casa o en el muro de su patio puede que tengan mucho más valor para Dios que las oraciones hechas en esos lugares tan especiales. Porque quien escucha sus oraciones es lo importante, no el lugar donde estamos, sino a quién dirigimos esas oraciones. Y quien escucha nuestras oraciones es nuestro Padre, nuestro Papito. No lo vamos a impresionar nunca con el lugar donde oramos, ni tampoco con la elocuencia de nuestras palabras. Lo vamos a impresionar con la sinceridad de nuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, Jesús dice: y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Jesús le restó importancia a las palabras en la oración. Nosotros tendemos a hacer lo contrario. Nosotros le damos mucha importancia a las palabras. Entre más palabras, mejor. Entre más rebuscadas las palabras, mejor. Entre más pomposas y sofisticadas nuestras palabras, mejor. El vocabulario y la geografía tal vez impresionen a la gente, pero no van a impresionar a Dios. Tal vez la gente se quede boquiabierto escuchando a alguien orar con palabras muy esplendorosas, muy del diccionario: soberanísimo Señor, Dios eterno, santísimo. Bueno, toda esa cantidad de palabras religiosas que usamos en nuestras oraciones, que hablan mucho de nuestra elocuencia, pero hablan poco de nuestra relación íntima con el Señor. Así como un niño feliz no puede abrazar mal, el corazón sincero no puede orar mal. ¿Recuerdan? Al principio les decía cómo cuando encontraba a mis hijas, cuando las recogía en el colegio, lo primero que hacía eran un beso o un abrazo. Un beso y un abrazo de mis hijas. Era todo. Era sublime, porque hablaba de una relación. Nunca mi hija me abrazó mal, porque era un abrazo de amor. Nunca podremos orar mal a Dios si amamos a Dios y abrimos nuestro corazón a Él. Dios sabe que este mundo ya es suficientemente complicado y difícil como para que ponernos una carga extra de saber cómo orar correctamente. Ya estamos suficientemente cargados con desempleo, con pandemias, con problemas familiares, problemas sociales, políticos, económicos, como para que tengamos que echarnos la carga del sufrimiento de, ay, ¿será que estoy orando bien o será que estoy orando mal? A Dios no le interesa eso. Si la oración dependiera de cómo oro, estaría perdido. Pero como el poder de la oración depende de quién escucha la oración, y quien escucha la oración es mi papito, entonces siempre tendré esperanza de que mi oración será escuchada por Dios. La oración es así de sencilla. Por eso resista la tentación a complicarla. A lo largo de la historia, lo que hemos hecho los cristianos en general es complicar la oración. Algo tan sencillo, algo como un diálogo
entre un papito y su hijo y su hija. Algo tan sencillo como el abrazo de un hijo con su padre. Algo tan sencillo como una petición de un hijo hacia su papi, como dame un helado, o papi, necesito para el bus. Algo tan sencillo como eso lo hemos complicado tanto. Hay que resistirnos a la tentación de convertir la oración en algo complicado. Acerquémonos a Dios con palabras sinceras, honestas, aunque no suenen religiosas, hablándole a Dios desde nuestro corazón, o simplemente sin decirle nada, solamente dígale, papi, papi. Un padre, cuando escucha esas palabras de sus hijas, de sus hijos, sabe distinguir varias posibilidades en esa expresión. A veces un papi es de dolor porque se ha caído o le han hecho daño o algo le está molestando. A veces es un papi de tristeza, a veces es un papi de felicidad, a veces es un papi de súplica, como cárgame o dame tal cosa. Porque en esa expresión, solamente con escuchar esa expresión, un padre sabe que algo necesita su hijo. A veces eso es todo lo que nosotros necesitamos y lo único que podemos susurrar en medio de nuestro dolor es decirle a nuestro Dios, papi. Y quiero terminar recordando de nuevo nuestra oración, que empieza como Jesús nos enseñó a orar. Padre, tú eres bueno, necesito ayuda, ellos necesitan ayuda. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por ser nuestro buen Padre, porque tú nos amas, nos escuchas. Aún nuestras oraciones que creemos tan imperfectas, aún nuestras oraciones, Señor, cargadas de desconfianza, de dudas, de temores. Escuchas nuestras oraciones porque eres un buen Padre. Ayúdanos siempre a abrir nuestro corazón con sinceridad a ti, porque al fin y al cabo tú sabes lo que hay en nuestro corazón y las necesidades que tenemos en nuestra vida. Tú sabes, Señor, nuestro pecado y la necesidad que tenemos de ser perdonados. Tú sabes, Señor, cuánta necesidad tenemos de las cosas más simples de la vida para vivir dignamente, para sostener nuestra familia. Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro papito. Ayúdanos a acercarnos siempre con confianza, con seguridad, con amor y con la certeza de que nunca seremos rechazados. Aunque nuestras palabras no sean las correctas, aunque no estemos en el lugar más santo de la tierra, aunque no estemos tan bien presentados como se supone que deberíamos estar presentados, pero tú eres un Padre bueno y por eso siempre escucharás el clamor y la oración de tus hijos. Gracias, nuestro buen Dios y Padre. En Cristo Jesús, amén. Aprendamos a orar como Jesús. Oremos, acerquémonos a Dios como nos acercamos a un Padre bueno, a nuestro papito. Feliz semana, Dios les bendiga a todos.